hablamos del Mundial, hablamos de la economía, los dos grandes temas de estos días. El gobierno ya no habla de turbulencias, sino que reconoce que se está en medio de una crisis, que se está saliendo de la crisis con los cambios realizados, y por eso ayer habló a través de distintos voceros. Uno de los voceros fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estuvo Desde el Llano, y allí habló de los cambios realizados en el gabinete y cómo van a incidir en la economía diaria. ¿Lo tenemos por ahí para escuchar? ¿Sí? A ver, ahí está, Rogelio Frigerio, anoche, Desde el Llano. Estamos poniendo lo que había que poner para terminar con la crisis cambiaria, con el shock externo que se tradujo en una crisis cambiaria que ya lleva varias semanas. Entendemos que estamos ya en los finales de esa turbulencia cambiaria. De todos modos, estamos con un dólar a más de 28 pesos, ¿eh? Sí, bueno, pero hoy fuerte. Es cierto, por eso el presidente hizo los cambios que hizo. Nosotros sabíamos que la Argentina era muy vulnerable a cualquier shock externo, seguramente más vulnerable que cualquier otro país de la región, básicamente porque en la Argentina hace 70 años siempre gastamos más de lo que ingresa en el Estado. Logramos rápidamente, ni bien asumimos, recuperar la confianza perdida, sobre todo del mundo en la Argentina, y logramos también convencer a muchos inversores que financiaran un camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas tal cual lo propusimos públicamente. Ahora, ese gradualismo parece haber terminado, ¿no? No, bueno, ese gradualismo va a ser menos gradual, pero vamos a seguir teniendo a alguien que nos financie ese camino hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Nosotros sabemos, estamos convencidos de que la Argentina no puede vivir eternamente de fiado. Creo que tenemos que convencer a todos los argentinos, sobre todo a los dirigentes en la Argentina, que esto es así, que no podemos vivir de prestado eternamente, que como cualquier familia en la Argentina tenemos que hacer los esfuerzos para que los ingresos alcancen a cubrir los gastos, y estamos en ese camino. Cuando usted... Bueno, a ver, ayer alivio, ¿no? En la Casa Rosada, Pablo, Luis Caputo, que arrancó bien, podemos decir, las medidas que fueron anunciándose desde la mañana temprano hicieron que por lo menos la escalada ininterrumpida que estos días venía trayendo el dólar se viera frenada. Ayer inclusive descendió 40 centavos. Hoy tiene su debut con las LEVAC. Habrá que ver cómo le va esta licitación por más de 500 mil millones de dólares. ¿Cómo LEVAC? Sí. Salieron a hacer dos nuevos bonos, que eso ya sí es muy técnico, pero tiene que ver con intentar desactivar esto que el gobierno en definitiva se comprometió con el fondo, ¿no? A poder ir desactivando esto que se convirtió en un monstruo creado por el mismo gobierno. Claro, que era el meollo de la especulación internacional, sí. la especulación de capitales extranjeros, ¿no? Sí. Eso hacían con Alevac. Con respecto al dólar, el dólar tiene dos problemas. La crisis cambiaria. Recién escuchamos que Frigerio dijo crisis cambiaria. Sí, ya no dice más turbulencias. Tiraron por la alcantarilla. De repente meten un turbulencias, pero de la mano de la crisis cambiaria. El eufemismo, sí. No, esto es una crisis, y además ya aprendieron que no hay que cantar victoria, porque después es como esas velitas de cumpleaños, ¿viste? De la torta de cumpleaños que se vuelven a prender. Se vuelven a prender solas. Sí. El dólar tiene dos problemas, Nuria. Uno es la estatura y el otro es la sinuosidad, esto de que sube y baja, sí. y la incertidumbre. Vos no podés tener una economía más o menos ordenada o pretender ordenar la economía con un tipo de cambio inestable. Ajá. O sea que un problema es la inestabilidad y el otro problema es la altura a la que llega el dólar. Sí. En el tema de la altura, el gobierno decidió que como está ahora, está bien. Es decir, que no lo quieren bajar. El gobierno no tiene intención de bajar el dólar. Sí. ¿Por qué? Porque no favorezca eso el tema de la inflación, aunque es dudoso que trasladen a los precios para el otro lado en términos negativos a los empresarios, sino porque en poco tiempo más te la come la inflación. Entonces claro, no tiene sentido. Por lo que decíamos ayer, la ventaja del dólar alto o de un dólar a 29... Sí. Llamémosle genéricamente dólar a 29, sí. Son las exportaciones, es la competitividad argentina internacional. Ingresa más plata. Ingresan divisas, que claro, es justo lo que la Argentina necesita. Sí. Entonces, eso, la gente que está mirando decía, ¿a mí qué me importa? Yo que, bueno, no, eso favorece la economía. Es verdad que la persona que está hoy en su casa mirando la tele y dice, oh, el dólar está escandalizado por esto, la perjudica mucho más
el tema del traslado a precios de lo que la beneficia la suba de las exportaciones a futuro. Claro, al que tiene que ir todos los días al supermercado no está mirando a ver si entró más moneda verde al país o no. Pero también hay que saber que hay un lado bueno de esto malo. Lo malo de esta corrida cambiaria tiene un lado bueno, es que el dólar se posicionó en 29, que es una buena estatura para el dólar. O sea, no pasa a los 29. En principio. El gobierno va a tratar de dejarlo ahí. Y va a tratar de que sea estable, que es lo que empezó ayer. Ayer empezó una cosa, lo bajaron 40 centavos y que quede flotando por ahí. Y que ya no necesite intervenir tanto el central. Claro, o que si interviene que sea una cosa mucho más automática, más medida. Hacia el final del día. Y sacar el foco del dólar. Para sacar el foco necesitas estabilizarlo. Claro. Porque y entonces podés empezar a pensar en organizar todo el resto de la economía. Primero que nada, el traslado a precios de esta devaluación. Sí. Traslado a precios que hay que amortiguar. Pablo, durante bastante tiempo, bastantes meses, hasta que todo desembocó en esta crisis, hemos escuchado decir que el gobierno no tenía un plan económico real. Hoy, con la llegada o con el control total, digamos, de Duhovne, del binomio Duhovne-Caputo, las medidas que se anunciaron en el día de ayer, una intención por restablecer la confianza, el cambio de nombres, ¿crees que lo tiene? Mira, son dos temas, mezclaste dos cosas que muchas veces van de la mano, pero que convienen en análisis separarlas. A ver. Una es tener plan y la otra es tener jefe del plan. Sí. Duhovne se está postulando ahora como el jefe del plan. Sí. Pero primero veamos si hay plan. ¿Y hay plan? Hasta ahora no había. Hasta ahora el gobierno no tenía un plan. Pero todas estas medidas, esto que parece más ordenado, que se anunció en el día de ayer, que eran muchos temas que se llevaron a la práctica y en lo concreto hicieron que ayer por lo menos no siguiera subiendo el dólar. No, es que hasta ahora no había plan. ¿Y sabes quién ¿Ahora lo hay? ¿Y sabes quién le inoculó un plan económico a la Argentina? ¿Quién? El Fondo Monetario. Claro. El Fondo Monetario le organizó estas ideas sueltas que tenía Macri, que era una cosa se las organizó. Muy inorgánica. Le dijo, quiero esto. El Fondo vino entonces... y le dijo, con una cosa mucho más estructurada, dijo, hay que hacer... No es que, o sea, hay una sintonía entre lo que buscaba Macri al bajar el gasto público y lo que busca el Fondo. Evidentemente hay una comprensión, por eso se supone que esa sintonía es mejor que otras veces. Pero entonces, ¿estamos haciendo el plan del Fondo? No, yo te diría que es más complejo que eso, sino que el plan que había era un poco flan, era más que un plan, era un flan, ¿entendés? Era como duda y se desarmaba. El fondo vino y le da forma a eso, le da una estructura. ¿Por qué? Porque es mucho más estricto. Entonces dice, no, acá lo que hay que hacer es esto, esto, esto y esto, te dice el fondo. Y vos empezás después a querer flexibilizarlo. De hecho, cuando el viernes fueron los bancos a decirle al gobierno, ¿por qué no nos dan 3 meses de dólar fijo? Y les contestaron los bancos, no, porque para que le preguntamos al fondo, pero nos van a sacar carpiendo. ¿Entendés? Y el fondo que dijo, no se puede hacer eso, no es lo que convinimos. Te quiero decir que hay algo escrito. El problema de la falta de plan económico de Cambiemos se nota en el hecho de que no hay algo que se llame plan y esté escrito. Bueno, hay que decir para sumar... Decir, en defensa del gobierno también hay que decir una cosa. ¿Qué? El estado de cosas era tan caótico, el tema de los subsidios que atravesaba la economía y la distorsionaba completamente. Que era difícil tener un plan. De todos modos, también se cometieron muchos errores que sumaron mucho más desorden. Hay que decir en medio de este resumen de noticias económicas que cayó muy fuerte la bolsa. ¿Por qué cae muy fuerte la bolsa? Porque las acciones... 8, es un montón. Sí, es un montón. Es un montón. Las acciones fundamentalmente que caen son las de las empresas de energía, ¿no? Por los cambios en tarifas. Sí, yo sugeriría igual a la gente que está mirando que no se preocupe. No deje de desayunar por la caída de la bolsa del 8%. No. Son fluctuaciones propias de una crisis económica y que acá están... Porque son cosas... ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al que vos dijiste... El que está mirando del otro lado y está desayunando? Cae la bolsa un 8,2%. Es un número re importante para la caída de la bolsa. Ahora, ¿qué implica eso mañana? Mañana vuelven a subir.
Se recupera. No pasa nada. Y cuando se recupera, no. Los que perdieron ganan y recuperan posiciones. Claro. Por ahí no es mañana mismo. Solamente le pesa al que tenía acciones. Sí, claro. Que no es probablemente el señor que esté desayunando. Es indicativo de la marcha económica, claro. Pero es lo mismo, es un poco lo que sucede también en el mercado del dólar. Son esas cosas absurdas de la Argentina. El mercado del dólar es chico, es un mercado chico. Y la bolsa también. La bolsa no tiene un peso tan grande. Lo que pasa es que tienen un valor simbólico y psicológico muy grande en la economía. ¿Entendés? No es que mueven realmente la economía argentina esos datos, pero sí tienen un valor representativo. La caída de la bolsa simplemente lo que te está mostrando es que hay incertidumbre o desconfianza respecto de la política de tarifas que viene con Iguacel. Bien. Respecto de la de Aranguren. ¿Entendés? Ahí es por eso cae la bolsa. Por la incertidumbre, podríamos decir. Otro término que se va a haber otra política, que es lo que yo te decía ayer, va a haber una política negociada de tarifas. Bueno, en un ratito la seguimos con este tema, con cómo sigue en el Congreso el tratamiento por la legalización del aborto, el tema de la Corte que mencionabas recién y la tragedia que envuelve a la familia de Naide, ¿no? Mucha conmoción en el mundo político. Pero todo esto en un ratito nada más.